Bueno, buenas tardes. Me alegro mucho que hayáis venido todos a este seminario sobre cambio político en el norte de África, con este excepcional panel de ponentes que tenemos hoy. Tenemos aquí a Miguel Hernando de Larramendi, Victoria Veguilla, Bárbara Zaola y Beatriz Tomé. Antes de cada una de las intervenciones haré una pequeña reseña de sus currículums y el primero que va a empezar, la dinámica será la siguiente, va a empezar Miguel Hernando de Larramendi con una pequeña introducción al contexto regional y después cada uno de nosotros, incluido el mismo, vamos a exponer un estudio de caso de un país o un territorio pendiente de descolonización sobre el que nos focalizaremos brevemente. ¿Vale? Entonces, para empezar, bueno, va a ser Miguel Hernando Larramendi, que bueno, una breve reseña de su currículum, que es muy extenso. Él es es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es director del Grupo de Estudios sobre Sociedades Árabes Contemporáneas, GRESAM. Y, bueno, tiene un extenso currículum de publicaciones, especialmente centrados en el norte de África, que basculan entre temáticas tan variadas como la política exterior, procesos políticos internos, la movilización social y los procesos electorales. Le cedo la palabra a Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Bosco. Y yo voy a ponerme aquí. Y tenemos ahí esto. Aquí hay atril ahí. Aquí esto. Funciona eso. Pero déjame la mano por si me muevo. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, otra cosa, disculpad el pequeño retraso, ha habido problemas logísticos con la llegada de los dos ponentes que venían de Madrid, pero bueno, ya estamos aquí todos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Bosco, muchas gracias al departamento y a la Universidad Pablo de Olavide y sobre todo a vosotros por estar aquí, por haber esperado el retraso que hemos tenido al llegar desde Madrid en tren. Y como decía Bosco, ¿se oye? ¿Tengo la sensación? ¿O no se oye? Sí. Sí, se oye. La idea que me pidió Bosco en esta primera presentación, en esta primera ronda de unos 10 minutillos, 15, no es profundizar mucho, pero simplemente es concretar exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando del norte de África, que es un término que a veces se utiliza como sinónimo del Magreb, aunque no es exactamente lo mismo. Estamos hablando de Marruecos, de Argelia, de Libia, de Túnez y de Egipto. Estos son los 5 países del norte de África sobre los que vamos a hablar y cuál ha sido el impacto que esas primaveras árabes o esas protestas antiautoritarias han tenido desde el año 2011, pero situándolo en una perspectiva temporal un poco más amplia, ¿no? Y para dar algunas pinceladas sobre cuestiones que seguramente van a volver a salir en las diferentes intervenciones, me interesaría subrayar que las características y las estructuras de estos sistemas políticos están muy condicionadas por sus experiencias coloniales y los procesos de descolonización, que no son ni mucho menos idénticos, pero que tienen algunos rasgos comunes. Por ejemplo, en este mapa podéis ver que todos estos países que están marcados en este color amarillo-naranja, soy un poco daltónico, no sé exactamente qué color es, Argelia, Marruecos y Túnez tuvieron un mismo colonizador, que es Francia. Libia estuvo colonizada por Italia, fundamentalmente, y Egipto lo fue por Reino Unido. En el caso de Marruecos vemos que hay también una franjita azul, porque estuvo también, la colonización fue una colonización doble por parte de Francia y por parte de España, el norte de Marruecos, etcétera. Bien. Esa experiencia colonial, además, desde el punto de vista cronológico, tampoco fue uniforme. No es lo mismo una colonización que dura 132 años, como la de Argelia, que la de Marruecos, que duró apenas 44 años. Bien, por lo tanto, tenemos ahí también algunas diferencias. Hay otro elemento interesante, quizás más relevante, para comprender cuáles han sido las características de los sistemas políticos magrebíes después de las independencias, que es la forma en la que estos estados accedieron a las independencias. En el caso de Egipto, que tiene una trayectoria particular y un poco diferente, ya que actúa un poco, como veis en el mapa, entre bisagra, entre esta zona del Magreb, que en árabe significa occidente, y esta zona de Oriente Medio, o Mashrek, está un poco en medio, si queréis ver. Bien, pues vamos a ver que los procesos descolonizadores ni coincidieron en el tiempo ni tuvieron las mismas características. En el caso de Egipto fue muy temprano, 1922, y dio lugar a un régimen
que sería derrocado pocos años después, en la década de los años 50, por un golpe de Estado que hizo que el ejército desde entonces se convirtiera en el nervio del sistema político, del régimen, algo que no ha cambiado y sobre lo que posiblemente la profesora Zaola incidirá. En el caso de Libia, sobre la que vamos a hablar bastante menos, luego en las preguntas quizás podremos profundizar, nos encontramos con que el proceso descolonizador fue un poco diferente, había sido colonizado por la Italia, el nombre de Libia en la época mussoliniana tiene claras evocaciones vinculadas al pasado del Imperio Romano, y llegó a su independencia en fecha temprana, no tanto como Egipto, justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial Italia perdió su imperio colonial, pasó a ser administrada por Reino Unido por encargo de las Naciones Unidas. Y tendrá una evolución particular, con un coronel Gaddafi, con un sistema político sobre el que no vamos a profundizar mucho, que es la Jamahiriyya, sobre el que podemos retomar. En el caso de Argelia es interesante, ¿por qué? Porque la descolonización fue una descolonización traumática. Francia consideraba que Argelia formaba parte de su territorio y eso hizo que hubiera una larga guerra de 8 años, traumática, con cientos de miles de muertos, que alimentó toda una experiencia de lucha y de acceso por la independencia, o lo que podríamos denominar como una independencia arrancada por la fuerza al colonizador francés, en contraposición con lo que ocurre en Marruecos y con lo que ocurre en Túnez, que fueron independencias otorgadas. Los franceses pues decidieron, para conservar sus intereses en Argelia, acelerar los procesos de independencia. Y eso da lugar a que en Argelia el sentimiento nacionalista sea muy fuerte, a que el ejército, que jugó un papel relevante, pero que sobre todo secuestró los valores de la lucha nacionalista, haya sido, como veremos luego, siga siendo el actor hegemónico. En el caso de Túnez, por el contrario, el proceso de independencia dio lugar a lo que durante mucho tiempo se llamó la última república civil del mundo árabe. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos países donde el ejército no jugó un papel muy importante, y seguramente el profesor Gobantes incidirá sobre ello más adelante. Y en el caso de Marruecos, lo que nos encontramos en que el proceso descolonizador, que fue complejo y que estuvo muy condicionado por este elemento, ¿no?, la doble colonización, ¿no?, que dio lugar a que Francia y España se dividieran el territorio, luego si queréis podemos explicar las razones, pues dio lugar a que en el momento de la independencia, que no se produce de golpe, sino por etapas, surja el mito de una independencia mutilada, que de alguna forma la idea del irredentismo, de que el país ha llegado a la independencia con una superficie territorial inferior a la que le hubiera correspondido, acabará dando lugar a que el nacionalismo se convierta en un elemento clave de la cultura política marroquí y que hará que la reivindicación sobre ese territorio que está aquí, que es el Sáhara Occidental, que es ocupado por Marruecos en 1975, sobre el que hablará la profesora Beguilla, pues sea un elemento relevante. Bien, como veis, una diversidad de procesos coloniales, con particularidades de procesos descolonizadores, con una pluralidad de sistemas políticos, desde una monarquía tradicional en Marruecos a una república civil en Túnez, a un régimen de carácter militar en Egipto y en Argelia, o un peculiar sistema político o Jamahiriyya, el gobierno de las masas populares en Libia. Lo que me interesa subrayar es que a finales de los años 80, por dar un giro temporal, un salto temporal bastante elevado, nos encontramos con que todos esos estados, independientemente de sus experiencias previas, comparten una profunda crisis de legitimidad. Una profunda crisis de legitimidad derivada, pues, en gran medida, pues, de la incapacidad de dar respuestas a sociedades cada vez más jóvenes. Aparecen, en cualquier caso, las primeras contradicciones derivadas de procesos de liberalización económica, de las presiones de las instituciones financieras internacionales, que de alguna forma van a articular en los años 80 pues, revueltas del PAN, revueltas antiausteridad, provocadas muchas veces por las transformaciones o el inicio del resquebrajamiento de un sistema o de un contrato social construido después de las independencias. Toda esa situación, nos damos un pequeño salto y vemos cómo los regímenes magrebíes y norteafricanos están obligados a dar respuesta a esas protestas cada vez más importantes durante los años 80, ¿no? Y la respuesta va a ser la de tratar de liberalizar los regímenes políticos sin alterar las estructuras de poder que habían sido construidas después de las independencias. Esto se va a ver favorecido básicamente porque 1989, como bien sabéis, es la fecha de la caída del muro de Berlín, es el inicio, por lo tanto,
del final de la Guerra Fría, y es un nuevo contexto internacional donde se abre una ventana de oportunidad, la retórica de los derechos humanos, la idea del pluripartidismo, la democratización. Ese vocabulario comienza a expandirse a escala planetaria y obliga a muchos de estos regímenes a intentar adaptarse al nuevo contexto regional y, de alguna forma, tratar de dar respuestas a esa crisis de legitimidad de unos estados que 3 décadas después de las independencias habían sido incapaces de dar respuestas a las expectativas de sus ciudadanos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que esos procesos fueron bastante cosméticos, en muchos casos se tradujeron sobre todo en la ampliación del campo político. De un partido único pasó a haber muchos partidos, pero sin la posibilidad de alternancia, sin las posibilidades reales de alternancia. En cualquier caso, donde sí que hubo mayor transformaciones fue en el ámbito económico, donde se avanzó mucho en la puesta en marcha de procesos de liberalización económica que básicamente supusieron cómo esos estados surgidos después de las independencias, que se habían caracterizado por un peso muy importante del sector público, comenzaban a ser privatizados, y eso pues provocó un reacomodo y un reajuste de las estructuras de poder. Las élites políticas, o una parte de las élites políticas, aprovecharon los procesos de privatización, capturaron la renta de esos procesos de privatización, y todo eso tuvo el efecto perverso, sí, tengo mi cronómetro, de 9 minutos 30 segundos llevo, de capturar. Tuvo como consecuencia, lo que trataba de deciros, tuvo como consecuencia un aumento grave de las desigualdades y, por lo tanto, el resquebrajamiento de ese contrato que podríamos denominar como contrato social autoritario. Esa situación, la situación de la democratización de estos regímenes y la necesidad de que esos regímenes iniciaran realmente procesos de cambio más profundos, se vio acentuada o impulsada después de, y damos otro pequeño salto, el 11 de septiembre. Los atentados de Estados Unidos, y sabéis que los atentados contra las Torres Gemelas hizo que un sector de la administración estadounidense, el sector neoconservador, atribuyese el hecho de que hubieran sido terroristas de Al-Qaeda vinculados a países árabes a la falta de democracia. Eso hizo que una de las explicaciones, mucho más complejo, y no quiero, simplemente utilizo ese elemento para justificar mi argumento, hizo que un sector de la administración se preguntara por qué, igual que había habido procesos de democratización en América Latina, en Europa del Sur, en Europa del Este, por qué el mundo árabe había quedado al margen de esos procesos de democratización, y trató de pensar que democratizando esos regímenes se mejoraría la situación y se superaría las condiciones que favorecían ese caldo de cultivo que había dado lugar a Al-Qaeda, ¿no? Y eso fue uno de los argumentos utilizados el año 2003, si recordáis, para la invasión estadounidense de Irak, ¿no? Y la idea de alguna forma de, desde arriba, proyectar una democratización de arriba abajo que además por ósmosis se trasladara a toda la región. La verdad es que los regímenes árabes fueron capaces de esquivar esas presiones que fueron momentáneas y que no reflejaban la visión global de la administración estadounidense, sino básicamente la de un sector, el neoconservador. ¿Por qué? Porque la otra lectura que se hizo del 11 de septiembre fue la necesidad de la guerra contra el terrorismo, War on Terror, como respuesta militar a una amenaza terrorista. De alguna forma, la consecuencia de todo ello, básica y fundamental, fue la securitarización de las relaciones internacionales y todos estos regímenes autoritarios que, aunque se habían maquillado democráticamente durante los años anteriores, conservaban esas estructuras autoritarias, pues lo que trataron por todos los medios es de presentarse como unos aliados fieles, como unos aliados muy eficaces en la lucha contra el terrorismo internacional, y de esa forma pues diluir o aplazar esas presiones democratizadoras que estaban vinculadas a lo que en aquella época se llamaba el proyecto de un gran Oriente Medio, de un nuevo Oriente Medio. Estamos, por lo tanto, en la década de los 2000, donde a final de la década tiene lugar otro elemento, otro critical juncture, otro punto un poco de inflexión, si queremos así decir, que es el inicio de la crisis financiera internacional del año 2008, ¿no? Que de alguna forma lo que manifiesta o lo que pone de relieve es como todo ese contrato social autoritario que habíamos visto que había comenzado a resquebrajarse durante las décadas anteriores realmente entra en crisis y realmente
pues el impacto que esa crisis financiera económica internacional va a tener sobre las sociedades árabes, va a actuar como un elemento estimulador de las protestas sociales que desde el año 2005 habían surgido en Egipto, 2008 hay algunos movimientos en Túnez, pero sobre todo a partir del año 2011 vamos a ver cómo todo el impacto de esa crisis hará realmente que ese malestar social se transforme en una protesta política de carácter antiautoritario que tiene como característica esencial, y yo aquí ya casi me voy a detener, la de considerar que los problemas, la falta de igualdad de oportunidades, la falta de dignidad, la falta de desarrollo y de expectativas para la población joven de esos países no es consecuencia del colonialismo, no es consecuencia del sionismo, no es consecuencia de Estados Unidos, sino es consecuencia de la pervivencia de regímenes autoritarios. Luego, el elemento transversal, con todas las diferencias que articula esas protestas, es su carácter antiautoritario, ¿no? Que dará lugar, a partir del suicidio a lo bonzo de Mohamed Bouazizi en diciembre del año 2010, unas semanas antes había habido unas movilizaciones en el Sáhara, en Agata y Misik, consideradas por algunos como el precedente de toda esta oleada de movimientos, darán lugar pues a una oleada de protestas antiautoritarias que alcanzará a casi todos los países de la región y que situará, y eso es lo que es interesante, a los regímenes árabes a la defensiva, ¿no? Trasladará el foco de los regímenes y cómo responden al contexto internacional, pues situará el foco en la población y en las sociedades árabes que se empoderan de nuevo, que de una forma u otra salen a la calle y reclaman una transformación de esos regímenes autoritarios que todavía pervivían. Bien, me voy a detener aquí, 14 minutos 46 segundos. Y la idea un poco es presentaros ese panorama general para, a partir de ahora, sabéis que esas revueltas que yo llamo antiautoritarias fueron conocidas sobre todo con el nombre de la primavera árabe, pero eso es una metáfora estacional que para los que nos dedicamos a esto nos convence poco, pero que sin embargo tiene mucha mayor proyección mediática. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer el resto de compañeros de la mesa es tratar de dar algunas pinceladas sobre estos territorios del norte de África y en qué medida antes y después de esa primavera árabe ha habido transformaciones y cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu excelente presentación y por tu capacidad de adaptarte al tiempo. Ya sabes que, ya lo discutimos, que el título Primaveras Árabes fue escogido por su valor comercial, más que por ninguna otra razón. Antes de continuar con la precipitación del comienzo, se me olvidó agradecer a dos personas que han colaborado activamente en la organización de este seminario, y me gustaría dar gracias públicamente a Antonio Alfonso y a Alejandro Cabeza, que han contribuido en la medida de sus posibilidades al éxito de este seminario. Antonio ha hecho el bonito cartel que habéis visto inundando la universidad, ha sido diseñado por él. A continuación vamos a dar... Un aplauso para él. Para ellos. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a la profesora Victoria Veguilla. El talento no es ajeno a esta universidad y aquí tenemos talento y bueno, tenemos la suerte de tener a Victoria Veguilla, que es profesora de esta universidad. Una de las pocas personas que yo creo que trabaja en el mundo y hace trabajo de campo en el Sáhara ocupado, que es decir, que ya tiene, o el Sáhara occidental, no vamos a entrar en valoraciones políticas. Y bueno, Victoria Veguilla es doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence y la Universidad de Granada. Es miembro del Comité Científico del Observatorio Universitario Internacional sobre el Sáhara Occidental de la Universidad Paris Descartes, y dentro de sus principales líneas de investigación podemos destacar el estudio de procesos electorales, la acción colectiva y las políticas públicas sectoriales en el Sáhara Occidental. Cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a los asistentes por vuestra paciencia también y a Bosco por haber organizado este seminario en un tiempo récord. Yo voy a hablaros del caso del Sáhara Occidental, pero mi ponencia va a ser un poquito diferente a la del resto de mis compañeros,
porque no hay consenso para incluir las protestas saharauis de octubre-noviembre de 2010 en la ola de movilizaciones que conocemos como Primavera Árabe. La movilización adoptó una forma de campamento de jaimas en las afueras de Laayoune, que es la capital del Sáhara Occidental. En un principio sus reivindicaciones fueron sociales o económicas, socioeconómicas, terrenos, casas, trabajo, pero se tornaron nacionalistas en el transcurso de las movilizaciones y Marruecos desmanteló el campamento de jaimas de manera violenta, poniendo fin a la movilización. Desde mi punto de vista, el incluir o no estas movilizaciones en la primavera árabe dependería de dónde pongamos el foco. Si priorizamos el carácter antiautoritario, que es el mayoritario de las protestas, pues evidentemente no podríamos incluirlas porque los saharauis no buscaban democratizar Marruecos. Pero si priorizamos el análisis de ese componente social y económico, el hecho de que estuvieron precedidas en todos los casos de microprotestas socioeconómicas, aquí su exclusión pues, sería un poquito más problemática desde el punto de vista académico. Pero bueno, en cualquier caso, y porque estamos en el marco de un seminario de política comparada, he optado por abordar el estudio de un tema que conozco en profundidad, que abordo desde una perspectiva comparada y que tiene que ver con el conflicto del Sáhara Occidental, como todo allí, como todo en el Sáhara Occidental, que son los procesos electorales. Por una parte, el Frente Polisario denuncia la ilegalidad de las elecciones que organiza Marruecos en este territorio. No olvidemos que la ocupación es una situación de facto, no de jure. Y, por otra parte, Marruecos presenta en Naciones Unidas las cifras de participación electoral en este territorio, que está por encima de la media de las circunscripciones marroquíes, como veis en la tabla, como una muestra de que los saharauis pues, legitiman su presencia en el territorio. Sin embargo, ningún trabajo analiza por qué explica estas altas tasas de participación en comparación fundamentalmente con la media marroquí. Y la pregunta inicial sería ¿qué sabemos sobre la participación electoral en otros contextos? Y lo que sabemos, y más se ajusta a este caso, se inscribe en el marco teórico de los autoritarismos y es que las elecciones autoritarias, como conectando con la ponencia de Miguel, las elecciones autoritarias cumplen un rol de legitimación externa frente a la comunidad internacional, pero también interna frente a ese descontento del que nos ha hablado Miguel. Y de ahí que la mayoría de las autocracias actuales pues hayan adoptado esa fachada de democracia representativa y haya vinculado de alguna manera la legitimidad de sus líderes, de sus gobernantes, a la participación de los ciudadanos en las elecciones. Pero el rol que juega la participación electoral en estos procesos de legitimación no es el mismo en todos los casos. Sabemos en sistemas presidencialistas que las élites gobernantes están más interesadas en altas tasas de participación cuando se trata de elecciones al jefe de Estado, al presidente de la República, que cuando se trata de una elección a la Cámara Legislativa, al Parlamento. En general, también sabemos que en sistemas presidencialistas se buscan tasas más altas de participación que en las monarquías autoritarias, donde la legitimidad del monarca no está vinculada a estos procesos electorales. Aquí se busca más una fragmentación del sistema de partidos porque impide que surja un actor que concurra a la legitimidad del monarca y porque lo sitúa en una posición de árbitro que le otorga una posición hegemónica destacada en el sistema. Es lo que pasa en Marruecos. Sin embargo, cuando hablamos del Sáhara Occidental, el rey es el actor clave del dossier del Sáhara Occidental. Y la participación electoral en estas circunscripciones, en este territorio, Marruecos las vincula a la legitimidad de la ocupación marroquí y de ahí a la legitimidad monárquica. Es decir, que en este caso, cuando hablamos del Sáhara Occidental, la participación electoral sí es un objetivo del régimen, a pesar de su estructura monárquica, que podría explicarse por ser un caso extremo de déficit de legitimidad internacional. Y esto lo han visto, por ejemplo, especialistas de Honduras en las elecciones de 2009, tras el golpe de Estado militar a Manuel Zelaya, que observaron que las élites estaban más interesadas en altas tasas de participación para legitimar el régimen frente a la comunidad internacional que en intervenir en la lucha partidista.
En cuanto a la manipulación de las elecciones, sabemos que dependen de cada caso. En cada caso se recurre a una u otra forma de manipulación y en todos estos casos se combinan con factores institucionales, con las reglas para regular, las reglas que regulan las elecciones y que condicionan, lo sabemos por otros contextos, condicionan el comportamiento de electores y de candidatos. Factores institucionales como el voto obligatorio, como el tamaño de las circunscripciones, como la asignación de escaños, pero además existen otros factores políticos, como por ejemplo la competición, cuánto de reñidas son unas elecciones, y también también sabemos la importancia de los intercambios materiales en política, que todos estos factores tienen una influencia sobre la participación electoral en positivo. Por ejemplo, en Irán se observan altas tasas de participación en circunscripciones pequeñas, donde las relaciones patrón-cliente, las relaciones clientelistas son decisivas, pero también cuando la intensidad de la participación es importante. Y en Egipto, que nos hablará Bárbara a continuación, Lisa Bleides pues subraya la mayor probabilidad de votar de los sectores populares más susceptibles a aceptar un intercambio material y también más vulnerables ante las presiones, ante la intimidación ejercida por las autoridades, por ejemplo, intimidación de tipo si no votas, a lo mejor no vas a beneficiarte de bienes distribuidos desde el Estado. En Marruecos, desde 2002, la manipulación pasa a ser una operación más refinada, nos dicen los especialistas, como Bernabé López García. Continúan, sin embargo, las dinámicas de exclusión-inclusión de la arena electoral, que han sido estudiadas en profundidad por María Angustias Parejo, de la Universidad de Granada, condicionadas, esta inclusión en la arena electoral condicionada por la aceptación explícita o implícita a los tres pilares del sistema, que son Islam, monarquía e integridad territorial, el Sáhara Occidental. Y estos son los límites del pluralismo político y electoral en Marruecos, pero también es la evacuación autoritaria del clivaje nacionalista de la competición electoral en el Sáhara Occidental. De ahí que mi trabajo se distancie de la tesis oficial marroquí, porque no considero que las altas tasas de participación en estas circunscripciones se expliquen a partir de ese clivaje nacionalista, como hace Marruecos, sino a partir de factores coercitivos, institucionales y políticos que dificultan las estrategias abstencionistas. Y a partir de ahí formulo tres hipótesis. La primera, que existen factores institucionales que combinados intensifican la densidad de las relaciones sociales en campaña, quiere decir muchos actores de la oferta electoral con un cuerpo electoral votantes relativamente pequeño, y eso, nos dicen los especialistas, favorece la participación, incentiva la participación. La segunda hipótesis sería que la competitividad electoral es alta, fruto de las rivalidades entre candidatos, lo que aumenta la participación también, a más rivalidad, más participación. Y tercera, que las estrategias clientelistas, incluida la compra de votos, ese intercambio puntual voto por dinero, constituye un importante incentivo para ir a votar en las circunscripciones, sobre todo con una alta densidad de las relaciones sociales. La metodología que utilizo es mixta, cuantitativa, cualitativa, y a partir de los datos que he recopilado en el terreno, en el Sáhara. Y paso rápidamente a los factores institucionales. Aquí lo que analizaría sería pues, ver cuáles son esos factores, esas decisiones que tienen que ver con esos factores institucionales y que lo que hacen es aumentar la densidad de las relaciones sociales. La primera sería la división del territorio en circunscripciones. Vemos aquí dos mapas, uno de la división en regiones. La línea discontinua sería lo que divide el territorio marroquí del Sáhara Occidental. Y el segundo mapa sería una ampliación de la última región, de la región más al sur, que sería Dakhla Oued Daha, que es donde yo he llevado a cabo mi trabajo de campo. Y aquí vemos que se divide en provincias, dos provincias que se corresponderían con las circunscripciones en elecciones legislativas y en municipios o comunas. Bueno, pues esta división administrativa y electoral del territorio no tiene absolutamente nada que ver, no se corresponde con la distribución territorial de la población, porque en la realidad
Más del 90% de los saharauis, de la población que vive en el Sáhara Occidental, vive en Dakhla, que es una ciudad que se encuentra en la pequeña peninsulita que veis ahí en la costa. Es decir, que nos encontramos con que en Dakhla llevan a cabo, desarrollan sus actos de campaña todos los candidatos de todas las circunscripciones, de las 2 circunscripciones, y además allí viven todos los electores, allí votan, es decir, que se produce lo que yo llamo una concentración del hecho electoral que tiene importantes consecuencias sobre la movilización electoral. Todo el mundo tiene un primo, alguien de su tribu, un conocido que se presenta y que se lo cruza constantemente. El segundo factor sería la asignación de escaños, y es que desde las primeras elecciones que organiza Marruecos en el Sáhara Occidental hemos observado una sobrerepresentación de estas circunscripciones y nos dicen todos los especialistas, la sobrerepresentación incentiva la participación. Y el tercero sería el multipartidismo, que es extremo en el caso de Marruecos y que hace, por ejemplo, que en 2002 se presentaran una media de 17 candidaturas en las circunscripciones del Sáhara. 17 candidaturas, y además candidaturas de lista, muchos actores de la oferta electoral para un cuerpo relativamente reducido de electores. Lo vemos aquí, por ejemplo, en la siguiente tabla, como en 2002 los inscritos en las listas electorales por candidatura en Dakhla, las 2 circunscripciones confundidas, serían de 682, mientras que en una circunscripción grande, Ais Sebba, de Casablanca, serían más de 21.000 inscritos por candidatura, y en una circunscripción mediana sería Mohamedia, con más de 5.000 inscritos por candidatura. Y esto, la combinación de todos estos factores, dibuja un escenario favorable a una importante movilización. En cuanto a la participación, los especialistas, a la competición, perdón, que se da en un contexto de pluralismo limitado, lo hemos dicho, los especialistas sí son unánimes en decirnos que vota más gente cuando las elecciones son reñidas. ¿Y cómo medimos el grado de incertidumbre sobre el resultado? Lo sabemos con actores políticos a partir de la competitividad electoral, ¿vale?, que es el indicador que nos mide la competición. Yo la he calculado a nivel de distrito, a nivel de circunscripción, pero además he calculado la diferencia entre el segundo y el tercero para ver cómo ha sido esa competición por el segundo escaño. La tenemos aquí. Simplemente deciros, porque no tengo tiempo, que en 2007 una alta competitividad electoral y una baja diferencia entre el segundo y el tercero nos da la tasa de participación más alta de la serie analizada. No puedo entrar a más. Y algunas características sobre la competición en el Sáhara Occidental, porque considero que es importante, que es una competición más personalista que partidista, y es que se da un débil anclaje social de los partidos políticos marroquíes en el Sáhara Occidental, pero es que además la evacuación de ese clivaje nacionalista de manera autoritaria hace que la lucha partidista, o sea, que la competición no se dé en términos ideológicos, sino que se dé una competición entre notables, entre saharauis pertenecientes a distintas tribus, porque emerge el registro identitario, se da entre saharauis pertenecientes a distintas tribus o distintas facciones de tribus. Y también se da la preeminencia de motivaciones materiales del voto. ¿Qué son las motivaciones materiales del voto? Pues esos intercambios que pueden ser a lo largo del tiempo, y estamos hablando del clientelismo clásico a lo largo del tiempo. Yo te voto, pero yo tengo la seguridad de que si se pone mal a mi hija, si tengo algún problema económico puedo acudir a ti, pero también incluida en esas motivaciones materiales sería ese intercambio puntual voto por dinero. Y esto es lo que nos lleva ya a la última variable, que es por qué la coerción e intercambios materiales, por qué votan los saharauis. Es una pregunta clave en mi caso, pero también es clave, o sea, reformulada, es una pregunta transversal a todos los contextos autoritarios. Por ejemplo, Beatriz Magaloni se ha preguntado por qué votan los electores a partidos oficialistas en contextos autoritarios, especialista de México. Y te dice, en contexto autoritario, la elección de los ciudadanos está condicionada por dilemas estratégicos que pueden llevar a sostener al régimen. Dilemas estratégicos: ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué gano? ¿Cuáles son los costes para mí de una u otra elección? ¿Vale? En el Sáhara Occidental observamos
comportamientos que se pueden considerar opositores, que son los que defiende el Frente Polisario y que Marruecos ha intentado desactivar, que serían la abstención, la no inscripción en las listas electorales, el voto nulo. No entro aquí porque no tengo tiempo y porque esta ponencia es sobre la participación, no sobre la abstención. Pero podríamos entrar, si queréis, al final. Más allá de estas opciones, por lo tanto, tenemos esas motivaciones materiales del voto. Eso es lo que ha surgido en mi trabajo de campo, en las entrevistas, esas relaciones patrón-cliente a lo largo del tiempo y esos intercambios puntuales que nos dicen, no yo, sino otros especialistas de otros contextos, que son un incentivo para ir a votar. Y solamente dedico unas palabritas sobre la compra de votos porque tiene una influencia importantísima sobre la participación electoral, porque los candidatos ponen en marcha una red de actores, los intermediarios, que contactan con los votantes durante toda la campaña electoral, con los votantes, con grupos de votantes, y el día del voto los recogen, lo llevan a la oficina de voto y comprueban si han votado, si tienen el dedo manchado de tinta indeleble, y solo en ese momento es cuando cierran el trato, les dan el dinero. Por lo tanto, una importante influencia sobre la participación electoral, pero también, como reacción, ha surgido críticas a esa manera de utilizar el voto. Y esas críticas, ese rechazo de la compra de votos, lo ha rentabilizado fundamentalmente el Partido Islamista, el Partido de Justicia y Desarrollo, que ha ganado un escaño de los dos en juego, tanto en las elecciones legislativas de 2011 como en 2016. Es decir, que ambas estrategias contribuirían a aumentar a altas tasas de participación y por ello ambas serían favorables a los intereses de la Administración marroquí, de ahí que las autoridades no intervengan, no pongan freno a una práctica que es ilegal en Marruecos, que es la compra de votos. Y solamente conclusiones, retomo las hipótesis, disculpa. Hay factores institucionales que, la primera hipótesis, validamos, hay factores institucionales que contribuyen a una densificación de las relaciones entre electores y candidatos y añadimos intermediarios que aumentan la participación. La 2, la evacuación del clivaje nacionalista favorece la competición personalista y tribal entre saharauis con altas dosis de rivalidad, aumenta la participación. Los intercambios materiales, así como los discursos contrarios a la compra de votos, movilizan al electorado tanto saharaui como marroquí. Y ya, como último, desde el punto de vista del rol que juega la participación en la legitimación de las autocracias, deciros que esta monarquía autoritaria sí está interesada en altas tasas de participación cuando se trata de las circunscripciones del Sáhara Occidental, al contrario de lo que sucede en otras circunscripciones, en las circunscripciones marroquíes, y lo que sucede en otras monarquías autoritarias que no presentan este déficit de legitimidad internacional, lo que nos permite matizar en una perspectiva comparada, seminario de política comparada, los trabajos actuales sobre elecciones autoritarias en el mundo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por tu charla, por tu ponencia. A continuación vamos a darle la palabra a la profesora Bárbara Zaola. Voy a presentarte primero. Bárbara Zaola es profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Castilla-La Mancha y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del GRESAN, el grupo de estudios sobre sociedades árabes y contemporáneas que mencionamos anteriormente, que dirige Miguel Hernando Larramendi, y investigadora principal, junto a Miguel, del proyecto I+D del Ministerio, Crisis y procesos de cambio regional en el norte de África, sus implicaciones para España. Quien tenga algún conocimiento sobre este tipo de proyectos, la financiación de las universidades públicas es escasa y conseguir un proyecto I+D del Ministerio es bastante duro. Entre sus líneas principales de investigación destacan el sistema político egipcio, procesos políticos en el norte de África, juventud y activismo político en el mundo árabe y la política exterior de España hacia el mundo árabe y musulmán. ¿Dónde te vas a poner? Pues desde aquí yo creo, ¿no? Con esto. Como quieras. Yo es que tengo mucha masa, lo mismo me interpongo entre estos. ¿Quieres ponerte aquí? Va. Ponte aquí. No hace falta, ¿no? Que va bien, que va bien. No interfiere.
No sé, como... Sí, dale. No te lo lancen, no. Esto va... Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir hoy aquí y perdonad el retraso. Y muchas gracias a Bosco por haber organizado este seminario en muy poco tiempo. Sí, lo sé. Y por todas las gestiones que has tenido que hacer. Bueno, yo voy a retomar un poco donde lo ha dejado Miguel, en esa década de 2000, donde se producen toda una serie de protestas, movilizaciones antiautoritarias, revoluciones que llaman los protagonistas y que, bueno, a mí también me gusta a veces recordar que ellos pues, lo consideran revoluciones. En el caso de Egipto se podría decir que sí que hubo un movimiento revolucionario, no una revolución como tal, no hubo un cambio de régimen, pero sí que se produjo cambios. La sociedad salió mayoritariamente, la población se convirtió en un actor principal que se unió con unas demandas claras, por un lado de exigencia de democratización, pero también de carácter social. Era una politización de la situación de desigualdades que se vivía y que se vive en el país. En el caso de Egipto, como ha mencionado Miguel, el ejército es fundamental, es un actor principal, es la columna vertebral del Estado desde el 52, como lo mencionaba. Desde entonces los presidentes de la República han sido todos militares, Nasser, Sadat, Mubarak, que estuvo desde el 81 hasta 2011, que tras 18 días de protestas en esta Plaza Tahrir, que se convirtió en el epicentro, ¿no?, de esas protestas, después de lo que había ocurrido en Túnez, que bueno, ya contará luego Bosco lo que había sucedido, y con Ben Ali, pues ayudó a que por lo menos la cabeza del régimen fuera sacrificada, es decir, que esa presión de la población hizo que Hosni Mubarak pues, se retirara. Y quien tomó el poder y quien dirigió todo el proceso a partir de ese momento pues fue el ejército, un actor que no había sido el protagonista, pero que sí que estuvo presente porque se convirtió en un garante del proceso democrático por no haber utilizado la violencia durante los 18 días de protesta. Desde el 25 de enero de 2011 al 11 de febrero, el ejército salió a las calles y se unió de alguna forma, no evitando la violencia que se producía, pero tampoco la usó contra los manifestantes. De esta forma se convirtió en el garante del proceso de transformación que se inició a partir de 2011 y fue quien diseñó la hoja de ruta que empezaría a partir de febrero. Una hoja de ruta, claro, el ejército ni había sido protagonista, como he mencionado, y con quien sí contó en este momento, en el que se priorizó sobre todo las cuestiones institucionales. Vamos a ver que también en Túnez ocurrió lo mismo. Se va a priorizar la legalización de partidos políticos, la celebración de elecciones legislativas, presidenciales, la redacción de Constitución, y se va a alejar el foco sobre las cuestiones sociales, que era también una parte muy importante de las demandas de la sociedad. Entonces, como decía, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y el entonces
quien era el jefe, el ministro de Defensa, fue quien pilotó este proceso, quien diseñó la hoja de ruta. Y una de las formaciones pues que se beneficiaron de este proceso político, pues fue la Organización de los Hermanos Musulmanes. Es decir, sí que hubo una politización general de la sociedad, la gente se politizó. Hay que decir que Egipto es una... Bueno, hay que hablar también ya no solo de la situación geográfica de Egipto, su peso geoestratégico, pero también demográfico. Son casi 100 millones de personas en Egipto, de las cuales un 40% son jóvenes. Y esa juventud, desde 2011, pues ha vivido un proceso de repolitización, que bueno, ahora veremos también que a partir de 2013 se está intentando tapar y bloquear. Entonces, como decía, en ese proceso de politización y de formación de partidos políticos, legalización de partidos políticos, hubo toda una explosión de partidos, y entre ellos los partidos y las fuerzas islamistas que pasaron a legalizarse. Y una de ellas fue la de los Hermanos Musulmanes, que sí actuaba en ese sistema de pluralismo autoritario, es decir, en el que había convocatorias electorales y juego electoral, se presentaban como independientes o con otros partidos, pero en 2011 fue legalizado junto con otras fuerzas islamistas. Al ser las más conocidas, las que tenían una mayor implantación en el país, el calendario fue muy precipitado, y quien sacó ventaja de que se celebraran elecciones legislativas relativamente pronto, pues de febrero a noviembre, fueron la formación de los Hermanos Musulmanes y el resto de islamistas, que vencieron las legislativas, y se formó un parlamento pues prácticamente con un 75% de presencia de fuerzas islamistas. También hay que decir que este parlamento tenía unas funciones limitadas, porque el ejército mantuvo el poder de formar un gobierno civil, es decir, que el poder legislativo que tenía era limitado. Hubo ahí un periodo de cohabitación entre ese parlamento de mayoría islamista y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. También una cosa que quería señalar, porque igual que os he dicho que el ejército se presentó como garante del proceso democrático y el proceso de transición, de transformación, por no haber usado la violencia contra los manifestantes, a partir de febrero empezaron a llevarse a cabo una serie de ataques, sobre todo contra las mujeres que salían a la calle, que salían a manifestarse, y habían tenido un papel también muy importante durante los 18 días de acampada en Tahrir y de activismo, y fue uno de los objetivos principales de los militares, fue frenar esa presencia de las mujeres y de chicas en la calle. Se llevaron a cabo las llamadas pruebas de virginidad a chicas que fueron detenidas y retenidas por militares, y bueno, pues se hizo también, desgraciadamente, algo famosa, esa imagen de la chica del sujetador azul que fue golpeada por la policía militar, y se organizó toda una campaña de solidaridad con esta chica. A partir de ahí también vemos cómo el ejército va perdiendo esa respuesta que
que había tenido por parte de los manifestantes, ¿no? Esa legitimación que estaba ganando la fue perdiendo progresivamente según iba usando la violencia. Después de las elecciones legislativas se celebraron, según la hoja de ruta, las presidenciales, y hay aquí, bueno, pues un momento también de ruptura, porque se elige por primera vez a un presidente de la República que es civil y que además es islamista, que formaba parte de la organización de los hermanos musulmanes, es Mohamed Mursi, y bueno, estuvo desde junio de 2012 hasta julio de 2013. Su año de mandato, bueno, pues se caracterizó por una polarización muy fuerte entre distintos sectores de la sociedad. Quizá no se llegó a consensos que se necesitaban en ese momento político, y yo creo que en Túnez pues se tomó nota de lo que ocurría en Egipto para no repetir esos errores de polarización, y además los hermanos musulmanes habían en un primer momento decidido llevar una estrategia autolimitativa. No iban a presentarse a todas las circunscripciones, no iban a presentarse a las presidenciales, y según iban viendo la respuesta que tenían en las urnas, pues no solo se presentaron, sino que ganaron y fueron ocupando puestos importantes de la administración del Estado, lo que se llamó la ikhwanización del Estado, y empezaron a crearse, bueno, pues temores en la sociedad. Se llegó a crear un clima de violencia también en las calles, como digo, con sectores muy polarizados. La redacción de la Constitución fue también un elemento muy polarizante, porque fueron prácticamente diputados islamistas los que redactaron ese texto, y bueno, pues sectores progresistas, liberales, rechazaban ese texto. Y con ese clima, ese contexto de polarización, de violencia, la popularidad de Mursi fue descendiendo, y llegamos hasta el momento de julio de 2013. En junio se convocan unas grandes manifestaciones, y el 3 de julio, bueno, pues es quien entonces era el ministro de Defensa, Abdel Fattah el-Sisi, quien, bueno, pues da un golpe de Estado, toma el poder, y se inicia un nuevo proceso que es el que se mantiene a día de hoy, desde 2013. Abdel Fattah el-Sisi es un mariscal, que es el presidente actual, que también se presentó en su momento como sí que tuvo un respaldo por esa llamada la estabilidad de lucha contra el terrorismo. Los hermanos musulmanes pasaron a ser la bestia a la que había que combatir, incluido todas las fuerzas islamistas, salvo los salafíes, y parte de la población sí que respaldó a esta figura, que se encumbró como casi como un héroe nacionalista, que iba a traer la estabilidad al país. Lo que se ha visto, también ha habido un proceso de prioridad institucional, con procesos electorales muy complicados, muy largos, con una nueva redacción de Constitución, con presidenciales en las que se ha eliminado a cualquier otro candidato que pudiera hacer sombra, es decir, que sí obtuvo el 98% de los votos, y se ha ido eliminando a toda la oposición política. Y actualmente Egipto es un Estado totalmente controlado por las Fuerzas Armadas. Ha habido un proceso de regresión autoritaria en el que se ha eliminado a toda la oposición, se ha eliminado la sociedad civil, se ha eliminado la acción sindical, es decir, no existen prácticamente vías de canalizar algún tipo de descontento de tipo político, de tipo laboral, económico. Todas las vías están bloqueadas, todo ello en un contexto económico. De 2016, una
una devaluación de la moneda y una subida de precios de casi el 100%, que, bueno, con unas medidas de austeridad que respondían a lo impuesto por el Fondo Monetario Internacional y su préstamo, el préstamo que se había concedido ese año, en noviembre de 2016, y que supuso pues, una subida de precios, como os he dicho, casi del 100%, de productos básicos, de retirada de subvenciones, de pues, la bajada del sueldo de los funcionarios a la mitad, y sí que hubo pequeños movimientos, sobre todo de mujeres, que salieron a la calle a pedir pues, leche. Hubo un periodo de desabastecimiento y entonces pues, pedían leche infantil, pan, y luego unas movilizaciones sectoriales también pues, de los médicos que denunciaban la presencia policial en los hospitales, la presión a la que se veían sometidos, también los funcionarios con una nueva ley de función pública que se había aprobado. Estos fueron, yo creo que las últimas acciones de protesta que se vieron en la calle, junto a otras de carácter, no tenían componente económico, sino de carácter, vamos a decir, nacionalista, que fue la cesión de 2 islitas muy pequeñas, pero que, bueno, estratégicamente tenían su significado porque interesaban, están en el Mar Rojo y, a ver, esto no sé cómo va, bueno, pues por aquí, y entonces, bueno, pues estratégicamente es la península del Sinaí, que fueron cedidas de Egipto a Arabia Saudí. Arabia Saudí se convirtió en 2013 con Abdel Fattah al-Sisi en su principal aliado y socio, no solo económico, sino también de política de lucha contra las fuerzas islamistas, y en 2016 se cedió esas 2 islas, que provocó la movilización de gran parte de la población. Yo creo que esas han sido las últimas movilizaciones, porque, como digo, desde entonces la regresión y la represión autoritaria y la represión ha ido en un aumento, y como digo, con un control de las Fuerzas Armadas no solo ya a nivel político, de ocupar los puestos políticos, sino de la economía. La economía ha sido fundamental. Fue fundamental en 2011, que yo creo que vieron amenazado, el ejército vio amenazado su poder económico en 2011 con unas nuevas élites del hijo de Mubarak que podían ocupar puestos de responsabilidad, y ahí el ejército hizo esa jugada de no utilizar la fuerza y posicionarse junto a los manifestantes para seguir manteniendo esos privilegios económicos que son muy, muy, muy importantes en Egipto. Y vendiendo de cara a la escena internacional un líder que lleva la estabilidad, ¿no? Allí la cumbre de Sharm el Sheikh con la Unión Europea, que se celebró en febrero de este año, que se llamó, sí, que ya es la última, invertir en estabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues habría que ver en qué estabilidad se quiere invertir. Si es estabilidad, pues reprimir que no haya oposición política ni oposición social. Y bueno, un poco para terminar, si empecé con la plaza de Tahrir ocupada, pues termino con este mapa del pasado septiembre, donde se intentó volver a salir a la calle y todos los accesos quedaban bloqueados por parte del ejército y resultaba imposible llegar a la plaza. Y muchas gracias por vuestra atención.